Ustedes están preparándose para el Mundial de Fútbol, tienes un centro internacional de mucha convergencia, diplomáticos están presentes siempre con ustedes. ¿Qué piensan hacer para el Mundial de manera de aprovechar esa parte cultural? Muy bien. En el Centro Turístico Altamira Village nosotros vamos a crear un ambiente bien agradable para ver el fútbol. En principio vamos a tener quizás pantallas en todos los restaurantes, en los 8 o 10 restaurantes que vamos a tener. Incluso van a aperturar 2 más para el 15 de junio, que es la apertura del Mundial. Y van a tener pantallas gigantes de televisión y vamos a crear ambientes futbolísticos. Vamos a tener un menú de tapas quizás, promociones de bebidas y vamos a tener quizás Ahora, unos desfiles. el fútbol es una ocasión para reunir sobre todo a los fanáticos, pero también para mostrar otros aspectos culturales, porque me decían inclusive quieres hacer alguna exposición de íconos rusos a propósito de que el Mundial es en Rusia, ¿no? Sí, claro que sí. Vamos a crear un ambiente bien bonito, vamos a hacer varios programas, entre ellos el ícono ruso, vamos a tener invitados especiales como el embajador de Rusia y otros embajadores más. ¿Verdad? Vamos a desarrollar un ambiente muy bonito y de verdad invito a todos los televidentes que nos acompañen durante este mes, que le van a pasar un buen rato. Con la experiencia, sobre todo en el Medio Oriente y el interés del turismo en Líbano, ¿qué podemos hacer en el turismo en Venezuela, en centros como el tuyo y en tantos otros? Bueno, sabes que vienen muchos libaneses de negocios y también de turismo a Venezuela. Mayormente nos visitan y se hospedan en nuestro hotel y en el centro turístico. Pero sí hay una interrelación muy buena entre el Líbano y Venezuela en ese sentido. El embajador del Líbano, por cierto, habla muy bien el español. Nos dijo que estaría con ustedes también allí discutiendo sobre el fútbol. Sí, cómo no, él va a estar. En este momento está de viaje, pronto va a venir porque estuvo con el asunto de las elecciones. Pero sí va a estar, nos va a acompañar también. Ahora, aprovechando tu conocimiento del Medio Oriente, sobre todo con todos estos problemas que están ocurriendo, el tema de Siria, la situación de Jerusalén en su capital, la violencia permanente, ustedes que están observando desde fuera, que son del Medio Oriente, pero ya adaptados a otras culturas, ¿qué poder hablar sobre esto? Bueno, mira, nosotros hemos estado muy conectados con el conflicto del Medio Oriente y principalmente porque el Líbano está involucrado en este problema. Tuvieron su propia guerra interna, ¿no? Sí, por supuesto. El Líbano pasó por una guerra civil muy importante. ¿75 fue? En el 73-74 estuvo como por 20 años hasta que se acomodó un poquito la constitución y se arregló. Pero siguió por un plazo muy importante de 10-15 años bajo el dominio sirio, ¿no? Hasta que se liberó en el 2006-2005 y ahora se puede decir que está completamente liberado democráticamente. Pero lamentablemente la región sí está afectando mucho en el Líbano y en el sector. El tema de los refugiados, que son tantos sirios que se han venido al Líbano por la guerra de Siria. Sí, hay muchos refugiados sirios en los países vecinos de Siria. Hay quizás más de 1.200.000 sirios refugiados en el Líbano. Hay más de 1,5 millones en Jordania y otro tanto en Turquía. Turquía quizás hay unos 2 millones. ¿De Siria qué se puede decir para ver cómo se acaba ese conflicto? Mire, el conflicto de Siria es un conflicto muy complicado. Está difícil, se convirtió en una guerra religiosa, lamentablemente, auspiciada quizás por grupos, por sectores religiosos. Y la verdad es que Irán... Hay una confrontación entre chiitas y sunitas en el fondo. Sí, ¿no? definitivamente ese es el problema principal en este momento. ¿Irán apoyaría a los grupos chiitas en la región? Mire, el gobierno sirio, Bashar al-Assad, es alawita. Que Es una secta musulmana independiente a ambos. Es minoritaria en Siria. Y ellos son los que gobiernan desde el 1972. Ellos controlan el país y gobiernan mediante una dictadura socialista. Ellos yo creo que no llegan al 25% de la población. Y los otros 70%, 65, 70 son sunitas. Y este problema nuevo nace con el conflicto que hay entre Irán y
Arabia Saudita. y Arabia Saudita o los países del Golfo. Arabia Saudita quisiera tumbar al gobierno de Bashar al-Assad Bueno, con los sunitas, ¿no? Bueno, vamos a ir un poquito hacia atrás, hacia la historia para aclarar más el tema. Y eso nace en la década del 2010, lo que llamaría yo la caída de las dictaduras en el Medio Oriente. La primavera árabe, todo lo que significa. La caída de las dictaduras. Empezó con Túnez, que cayó el gobierno de Túnez, como ustedes Ben saben. Ali, sí. Exactamente. Cayó el gobierno y a raíz de esa caída empezó a trasladarse el conflicto bajo subsidio quizás europeo y de los países del Golfo, y se arrastró hacia Libia. Claro, también Y en Gaddafi Libia se salió llevó luego. casi 2 años, fue una guerra muy complicada, y hasta que se tumbó el gobierno, pero lamentablemente al caerse las dictaduras todavía no se han podido implementar, Hay una anarquía la completa en Libia. democracia no ha podido coger vuelo en los países del Medio Oriente. Y en a raíz en de el Cairo tampoco hubo caída de dictador. se trasladó inmediatamente después de Libia, se trasladó hacia Mubarak, Al a Cairo. Egipto, y como ustedes vieron también los conflictos hace bastantes años, cayó el gobierno y prácticamente la región del Medio Oriente en África quedó liberada, y ahora inmediatamente que terminó el problema O sea que el Medio Oriente de sigue Egipto, siendo un problema de tipo religioso, cultural. Y el básicamente, petróleo me imagino que también influye mucho, ¿no? no, los casos de Túnez, Egipto y de Libia no son religiosos, sino de dictadura, de tumbar la dictadura. Fueron apoyadas mucho por Occidente, y principalmente la de Libia por Europa, hasta que tuvo que hacer incursiones aéreas para derrocar al gobierno de Gaddafi. Pero la de Siria se convirtió mucho más en un conflicto de la región. Ya teníamos el problema anterior de chiitas sunitas que también se traslada al Líbano, porque recuerde que las sectas religiosas en el país, en el Líbano, son sectas que están ayudadas o financiadas, o los sectores religiosos están financiados por los países del Golfo, principalmente los sunitas por Arabia Saudita, y por Irán, lo que llamamos Hezbollah o los chiitas hoy en día, que representa la mayoría. Que Irán no es árabe, es persa, ¿no? Irán no es árabe, es persa, pero son musulmanes y son chiitas en su mayoría. ¿Hay cristianos todavía en todos esos países? Muy poco. Y si lo hubiera, no tiene representación prácticamente política. De todas maneras, el Líbano sigue siendo un modelo de democracia, Sí, es el poco inspirado país. en la Constitución francesa. Sí, claro. Mire, el resto de los países del Golfo son o emiratos o son gobiernos de reyes, reinados. Y el resto fueron dictaduras o son dictaduras como lo que era Irak, lo que es Siria en este momento. Y el conflicto principal donde empieza el roce más acentuado entre los chiitas y los sunitas es el caso del Yemen. Pues la mayoría... Que hay una guerra también abierta ahorita. Sí, la guerra del Yemen es importante para Arabia Saudita y el Golfo, de no perder esa nación como país aliado. Pero ustedes, en el caso de ustedes que están fuera de todo el Medio Oriente, siguen de cerca todos esos Por acontecimientos. supuesto, porque están muy ligados hacia el Líbano y al resto de los países de la región. Yemen es un punto de entrada de los buques petroleros del Golfo, de la península arábica. Y es un país donde la mayoría son chiitas. Y efectivamente el presidente o el gobierno sunita perdió el poder y renunció y se retiró, y ahí se creó un conflicto muy importante. Y hasta el punto que tuvo que armar su ejército, Arabia Saudita, para intervenir en el conflicto y no perder ese país, porque pierden un punto estratégico importante en la parte económica. Finalmente, ustedes que tienen tantos vínculos con las colonias árabes, acá todos conviven bien, no importa el origen ni la religión, ¿no? No, aquí los árabes son muy unidos como son los países latinoamericanos a nivel internacional. Los árabes sí son muy regionalistas, son muy apegados entre ellos, y casi el conflicto no se refleja en la unión en el exterior entre los... Bueno, muchísimas gracias, Tony y Yamin, por este recorrido por el Medio Oriente. Nosotros Gracias vamos a seguir hablando, pero más vinculado con el tema de género y lo que es la política tanto nacional como internacional y el papel de la mujer. Ya regresamos.